Lárgate. Ya no eres bienvenida en esta casa. La voz de mi suegra, Ellen, resonó por el vestíbulo de mármol de la mansión. Su rostro estaba deformado por la rabia mientras arrojaba mis pertenencias al césped perfectamente cuidado. Detrás de ella, mi esposo David estaba abrazando a una mujer que jamás había visto antes. Ambos lucían sonrisas burlonas a juego. Me llamo Ana, y a mis 32 años, estaba viendo cómo mi matrimonio de una década se desmoronaba en el jardín de mis suegros. Pero, contrario a lo que esperaban, no estaba llorando ni suplicando. En cambio, sentía una extraña calma mientras observaba el espectáculo de Ellen. «Eres una malagradecida», continuó gritando Ellen. «¿Cómo te atreves a acusar a mi David de querer robarte tu dinero? Él merece esa herencia más que tú». Casi me reí de la ironía. Horas antes había descubierto su elaborado plan para transferir mi herencia, el dinero que me dejó mi abuela, a una cuenta que ellos controlaban. La cuenta estaba registrada convenientemente a nombre de Jessica, la mujer que ahora se aferraba al brazo de mi esposo. «Mamá, no malgastes tu aliento», dijo David, su voz goteando desprecio. «Siempre ha sido paranoica con su preciosa herencia. Por eso tuvimos que ser creativos». Creativos. Así llamaba a reunirse en secreto con abogados para falsificar mi firma. Creatividad era planear casarse con su amante sin siquiera divorciarse de mí primero, solo para evitar que yo reclamara mi parte de los bienes matrimoniales. Con calma, recogí mi bolsa del pasto. «Tienes razón, Ellen. Debería irme». Mi respuesta tranquila claramente los desconcertó. Ellos esperaban lágrimas, drama, tal vez hasta una escena que pudieran usar en mi contra más tarde. ¿Eso es todo?, intervino Jessica por primera vez, su joven rostro lleno de confusión. ¿Simplemente te vas a ir?, sonreí, recordando la memoria USB guardada de forma segura en mi bolsillo. Sí. Eso es exactamente lo que voy a hacer. 3 horas antes, había llegado a la mansión para nuestra cena familiar semanal. Todo parecía normal, Ellen consintiendo a David como siempre, mi suegro George enterrado en su periódico. Pero cuando usé la computadora de Ellen para imprimir unos documentos de trabajo, encontré algo muy interesante: correos electrónicos entre ella, David y un abogado, discutiendo cómo transferir los activos de Ana sin su conocimiento. El plan era elaborado. Llevaban meses recolectando mi información personal, practicando mi firma, incluso tenían a un notario en su nómina. El paso final era hacerme firmar unos supuestos documentos de renovación de la casa, que en realidad transferirían mi herencia a Jessica. Lo que ellos no sabían era que yo ya sospechaba que algo no estaba bien. El repentino interés de David en la herencia de mi abuela, sus llamadas misteriosas, las preguntas inusuales de Ellen sobre mis cuentas bancarias, todo sumaba a algo sospechoso. Así que tomé precauciones. Cámaras ocultas en nuestra casa captaron las reuniones nocturnas de David con Jessica y su madre, donde planearon todo en detalle. Mi grabadora captó cada conversación en la que Ellen preguntaba casualmente sobre mis asuntos financieros. Y lo más importante, ya había movido mi herencia a un fideicomiso al que solo yo podía acceder. «Te crees muy lista», escupió Ellen mientras caminaba hacia mi coche. «Pero sin esta familia no eres nada». «Nada». Me di la vuelta una última vez. «Ya veremos, Ellen. Dame 3 meses». «Solo 3 meses». David soltó una carcajada. «¿3 meses para qué? ¿Para suplicar perdón?» «No», respondí arrancando el coche. 3 meses para que veas exactamente lo que perdiste». Mientras me alejaba, los vi por el espejo retrovisor, Ellen gesticulando frenéticamente, David abrazando a Jessica. Todos probablemente felicitándose por deshacerse de mí tan fácilmente. No tenían idea de lo que se les venía encima. Manejé directamente a casa de mi mejor amiga, Olivia. Ella abrió la puerta antes de que pudiera tocar, con la preocupación marcada en el rostro. «¿Conseguiste lo que necesitabas?» Saqué la memoria USB. Todo. Cada correo, cada documento falsificado, cada conversación sobre su pequeño plan. Me dejé caer en su sofá, dejando que los eventos del día finalmente me golpearan. Ni siquiera intentaron negarlo, Liv. Estaban orgullosos de su plan. Olivia se sentó a mi lado, sus instintos de abogada ya activándose. «Entonces nos han entregado todo lo que necesitamos. Las grabaciones, los correos, los testigos, todo es admisible en la corte». Asentí,
pensando en los siguientes pasos. Llevaba semanas preparándome para este momento, asegurando mis activos, recolectando evidencia, construyendo un caso imposible de defender. Pero aún así, ver a David con su amante, ver el verdadero rostro de Ellen, dolía más de lo que esperaba. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Dije aceptando la copa de vino que Olivia me ofreció. ¿Creen que ganaron? ¿De verdad creen que me fui porque soy débil? Olivia sonrió, con un brillo feroz y protector en los ojos. Entonces claramente nunca conocieron a la verdadera Anna. ¿Cuál es el plan? Saqué mi celular y busqué entre mis contactos hasta encontrar el número que necesitaba. Primero llamamos a Robert Harrison, el investigador federal que lleva meses esperando pruebas del fraude financiero de Ellen. Y luego dejamos que las fichas de dominó caigan justo donde las coloqué. Pensé en el rastro de documentos que había encontrado, conectando a David y Jessica con el esquema más grande de Ellen. Ellos habían elegido su bando. Ahora se hundirían con el barco. Cuando cayó la noche, me senté en el cuarto de huéspedes de Olivia, viendo viejas fotos en mi teléfono. 10 años de matrimonio, reducidos a evidencia en un caso de fraude. Pero al cerrar el álbum de fotos y abrir mi correo para contactar al investigador Harrison, me sentí más fuerte de lo que me había sentido en años. Ellos pensaban que me estaban destruyendo. En realidad, me habían liberado, para destruirlos a ellos. Que disfruten su victoria, por ahora, aprenderían exactamente con quién se estaban metiendo. Las primeras señales de que algo andaba mal aparecieron exactamente 2 semanas después de que me fui. Estaba tomando un café con Olivia cuando mi celular vibró con un mensaje de texto de mi suegro, George. Anna, tenemos que hablar. Algo no está bien con las cuentas de la empresa. Le mostré el mensaje a Olivia, quien alzó una ceja. Justo a tiempo, comentó. Lo que George había descubierto era apenas la punta del iceberg. Durante años, Ellen había usado la empresa inmobiliaria de la familia para llevar a cabo un sofisticado esquema de fraude. Las pruebas que reuní no solo demostraban su plan para robarme mi herencia, sino también un patrón de manipulación financiera que se remontaba décadas atrás. Le respondí con un simple mensaje. Pregúntale a Ellen sobre el trato de Riverside Properties. En cuestión de minutos, mi celular se llenó de llamadas, primero de George, luego de Ellen, y finalmente de David. Ignoré todas, sabiendo perfectamente lo que habían descubierto. La transacción de Riverside Properties fue el error más grande de Ellen, y la documentación que había reunido demostraba que había desviado casi $2 millones a través de contratos falsos de renovación. Tu suegra ha estado muy ocupada, dijo el investigador Harrison durante nuestra reunión esa tarde. Extendió los documentos sobre su escritorio, cada página revelando una capa más de fraude. ¿Y tu esposo estaba ayudándola a encubrirlo activamente? Preguntó. Asentí, observando cómo añadía mis pruebas a su expediente en crecimiento. Se confiaron cuando empezaron a planear robarme mi herencia. Dejaron sus otros registros vulnerables. Señora Collins, dijo Harrison, inclinándose hacia adelante con expresión seria. Esto se va a poner feo. ¿Está preparada? Pensé en la cara furiosa de Ellen, en la sonrisa arrogante de David, en la expresión confundida de Jessica. Ellos lo hicieron feo cuando decidieron robarme todo lo que tenía. Al día siguiente, agentes federales llegaron a la oficina de Ellen. No estuve allí para verlo, pero una colega de Olivia que trabajaba en el mismo edificio describió cómo Ellen fue escoltada hacia afuera mientras gritaba que todo era un malentendido. David me llamó esa misma tarde, su voz ya no sonaba arrogante. ¿Qué hiciste? Me exigió. Arrestaron a mamá. Yo no hice nada, David. La investigación federal sobre el fraude de Ellen lleva meses en curso. Yo simplemente dejé de ayudar a encubrirlo. Estás mintiendo. Tú planeaste todo esto. Podía escuchar a Jessica de fondo, preguntando qué estaba pasando. No, David. Tu madre planeó esto cuando decidió robar de su propia empresa. Tú lo planeaste cuando la ayudaste a encubrirlo. Yo solo dejé de ser cómplice. El silencio de su parte fue ensordecedor. Ah, y David, añadí, tal vez quieras revisar esos documentos que firmaste el mes pasado, los de la renovación. Ya fueron entregados a la investigación. Colgó sin decir otra palabra. En las semanas siguientes, la verdad sobre los fraudes de Ellen se desmoronó espectacularmente.
Los periódicos locales publicaron historias sobre la caída en desgracia de la prominente familia inmobiliaria. Antiguos empleados salieron a dar su testimonio con más pruebas de fraude. Incluso George, al darse cuenta del tamaño de la traición de su esposa, comenzó a cooperar con los investigadores. Jessica fue la primera en desaparecer, dejando a David solo con un mensaje de texto. Esto no fue para lo que me apunté. Al parecer, la promesa de mi herencia no valía enfrentar cargos federales por fraude. Yo observaba todo desde una distancia segura, enfocándome en reconstruir mi vida. Olivia me ayudó a encontrar un nuevo departamento y me volqué en mi trabajo, dejando que los investigadores hicieran el resto. Entonces llegó la llamada que había estado esperando. Señora Collins, dijo el investigador Harrison, su voz triunfante. Hemos congelado todas sus cuentas. Las pruebas que proporcionó nos llevaron a descubrir otros 6 esquemas de fraude. Están enfrentando cargos muy serios. Me senté, sintiendo que el peso de los últimos meses se aligeraba de mis hombros. ¿Y David? Pregunté. Su esposo fue acusado como cómplice. Encontramos sus huellas en los documentos falsificados. Está enfrentando de 5 a 10 años de prisión. Esa noche, mientras me sentaba en el balcón de mi nuevo hogar viendo el atardecer, mi celular se iluminó con un mensaje de Ellen. Incluso bajo arresto domiciliario, no pudo resistirse a intentar tener la última palabra. Has destruido a esta familia. Espero que estés feliz. Pensé en responder, en señalarle que fue ella quien destruyó a su propia familia con su avaricia y manipulación. Pero en su lugar, simplemente bloqueé su número. Habían pasado 2 meses desde aquel día en el jardín. 2 meses viendo cómo el karma hacía su trabajo. Pero sentada ahí, mirando las luces de la ciudad, me di cuenta de que no sentía victoria, sentía paz. Ellos trataron de quitarme todo. Y en el proceso, me dieron algo invaluable, libertad de su toxicidad y la fuerza para defenderme. Alcé mi copa de vino, pensando en todo lo que había pasado, y en lo que aún faltaba. Una última pieza de mi plan estaba por ejecutarse. Y para eso, solo necesitaba hacer una llamada más. Cuando la línea se conectó, dije: Hola. Habla Anna Collins. Me gustaría agendar una reunión para adquirir Riverside Properties. La ironía no se me escapaba. La misma propiedad que expuso el fraude de Ellen se convertiría ahora en la base de mi nuevo comienzo. Que se quedaran con su victoria aquel día en el jardín. Les duró exactamente 2 semanas. La mía, duraría toda una vida. Y así, llegó la marca de los 3 meses, en una fresca mañana de otoño. Me encontraba afuera del juzgado, ajustándome el saco, mientras los reporteros se amontonaban en las escaleras. Hoy era la audiencia de sentencia de Ellen, y los medios estaban ansiosos por cubrir la caída de una de las familias más prominentes de la ciudad. ¿Lista para esto?, preguntó Olivia, de pie junto a mí con su portafolio en mano. Asentí con la cabeza, observando cómo David y su padre llegaban por separado. David ya no se parecía en nada al hombre arrogante que había estado abrazado a su amante 3 meses atrás. Sus trajes de diseñador habían sido reemplazados por uno barato de tienda departamental, y su andar confiado se había convertido en un caminar derrotado. La audiencia transcurrió tal como lo esperábamos. A pesar de sus lágrimas y súplicas de clemencia, Ellen fue sentenciada a 8 años de prisión federal. El juez fue especialmente duro, considerando sus intentos de culpar a otros por sus crímenes, incluyendo un último esfuerzo desesperado por alegar que yo había orquestado todo. Señora Harrison Collins, dijo el juez, dirigiéndose a mí tras dictar la sentencia, el tribunal reconoce su cooperación para exponer este fraude. Su herencia permanecerá protegida bajo el fideicomiso que usted estableció. Desde la mesa de los acusados, alcancé a ver la mirada llena de veneno que me lanzó Ellen. Definitivamente no era así como había imaginado que terminarían las cosas aquel día que aventó mis pertenencias al césped. David fue sentenciado enseguida, 5 años por su participación en el esquema de fraude. Mientras lo escoltaban fuera de la sala, volteó a verme una última vez. Nunca pensé que pelearías, murmuró. Ese fue tu primer error, le respondí. Afuera del juzgado, George se acercó a mí. En solo 3 meses, había envejecido años, el estrés grabado en su rostro. Ana, sé que ahora no significa mucho, pero de verdad lo siento. Lo observé detenidamente. Era el mismo hombre que había permanecido en silencio mientras su esposa y su hijo planeaban robarme todo.
Tienes razón, George. Ahora no significa mucho, pero quizá algún día sí lo haga. Más tarde esa misma tarde, tuve una última reunión, la firma para la compra de Riverside Properties. La ironía no pasó desapercibida. La misma propiedad que había expuesto el fraude de Ellen ahora sería mía. Planeaba convertirla en un proyecto de viviendas asequibles para sobrevivientes de violencia doméstica. Un proyecto que borraría el legado tóxico de Ellen y, en su lugar, construiría algo realmente significativo. Vaya 3 meses, comentó Olivia mientras celebrábamos esa noche. Dijiste que se arrepentirían, pero creo que ni tú esperabas todo esto. Giré mi copa de vino, pensando en todo lo que había pasado. Ellos creyeron que me castigaban aquel día, arrojándome como si no valiera nada. Pero lo que realmente hicieron fue darme el empujón que necesitaba, dejar de protegerlos de sus propias consecuencias. Al día siguiente, el periódico local publicó su último reportaje sobre el caso. El titular decía: exponen esquema de fraude familiar. La justicia prevalece. Debajo, una cita del investigador Harrison. A veces, las personas que creemos víctimas resultan ser las más fuertes entre nosotros. Guardé una copia de ese periódico, no como recuerdo de su traición, sino como símbolo de mi propia fortaleza. 3 meses habían cambiado todo, pero el cambio más grande había sido en mí misma. Ya no era la mujer que ellos pensaban que podían desechar. Ahora era alguien más fuerte. Alguien que sabía pelear. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era Jessica. Debí haberlo sabido. Lo siento. Eliminé el mensaje sin contestar. Su disculpa, igual que las mentiras de Ellen y la traición de David, pertenecía al pasado. Mi futuro estaba adelante, y por primera vez en años, estaba emocionada de ver lo que me esperaba. De pie en el balcón de mi nuevo departamento esa noche, levanté una copa en mi honor. Por estos 3 meses, susurré hacia las luces de la ciudad. Y por todos los años que vienen. Ellos habían intentado escribir mi final aquel día en el jardín. En cambio, solo habían escrito su propia caída. Mi historia, apenas comenzaba. Una semana después, llegaron los últimos documentos. Mi divorcio era oficial. Los bienes de Ellen habían sido confiscados. Y Riverside Properties era oficialmente mío. Mientras firmaba el último papel, recordé las palabras de Ellen. No eres nada sin esta familia. Tenía razón en algo. Yo no era nada como su familia. Y eso, al final, se había convertido en mi mayor fortaleza.